Bueno, cuando me hacían la propuesta del tema para este encuentro, eh, me parecía más práctico, como casi todo lo que hacemos lo vinculamos con el tema de investigaciones, presentar los resultados de una investigación que realizamos donde comparamos ambas técnicas quirúrgicas. Creo que es una manera más real de exponer las ventajas y las desventajas de cada una de ellas que plantean los estudios fundamentales del tema en ambas técnicas quirúrgicas, cuál ha sido nuestra experiencia porque realizamos las dos técnicas quirúrgicas en nuestro centro. Los procedimientos para corregir los defectos refractivos a través de la modificación de la córnea han tenido un proceso evolutivo que siempre se ha encaminado a lograr la metropía, lograr la predictibilidad, la seguridad y la eficacia de las técnicas quirúrgicas. Si bien el LASIK ha sido el protagonista de estos procedimientos a lo largo del tiempo, las técnicas quirúrgicas de superficie también han sido objetos de investigaciones con el fin de optimizar los resultados. El método original de remover el epitelio corneal antes de realizar la ablación con excimer láser fue durante muchos años el mecánico, el manual, y continúa utilizándose a nivel internacional con la obtención de altos estándares refractivos. En el año 2003, Camelin propone una nueva técnica asistida con alcohol absoluto llamado queratectomía subepitelial asistida con láser, lo que se conoce como la SEC, la cual preserva el epitelio, el que es repuesto posterior a la ablación con láser. El láser epitelial in situ, keratomielisus, el EpiLASIK, es otro método que usa un flap epitelial, en este caso, con la utilización de microquerato. A finales de los años 90 aparece la queratectomía fototerapéutica transepitelial, la TransPRK. Comienza a surgir como una técnica que en un primer momento se realiza la ablación fototerapéutica del epitelio corneal y en un segundo momento se realiza la ablación refractiva específicamente en el estroma corneal. En ese primer descubrimiento de la TransPRK hubo varios factores que influyeron en que se desestimara la TransPRK para su utilización en cirugía refractiva. En aquel momento, como no estaban perfeccionados los perfiles de ablación, los tipos de láser que se utilizaban no eran los más efectivos, la tecnología todavía en este sentido no estaba tan desarrollada, la cirugía tomaba muchísimo tiempo, el hecho de la doble ablación epitelio-estroma producía muchísimo dolor en el paciente y era necesario ajustar nomogramas de tratamiento en cuanto a perfiles de ablación, caras paralelas de la córnea, curvaturas corneales, defectos refractivos específicos. El continuo desarrollo de los láseres refractivos, específicamente la disminución del tiempo de ablación, ha posibilitado que después del año 2010, 2015 y más actualmente, hay un resurgir de la TransPRK como una técnica refractiva cada vez más utilizada, donde disminuye el tiempo quirúrgico, aumenta el confort del paciente en el procedimiento. Nosotros tuvimos la oportunidad, estábamos realizando hasta ese momento la PRK con alcohol absoluto, la clásica, y nos llega por medio de Alcon, tenemos la suite refractiva de Alcon, la posibilidad de comenzar a hacer TransPRK en un solo paso. Y bueno, empezamos este estudio que tiene como objetivo establecer una comparación entre ambas técnicas en cuanto a diferentes variables clínicos refractivas. Para ello, realizamos un estudio observacional, prospectivo, longitudinal en 72 pacientes que cumplieron con criterios a cirugía refractiva con excimer láser. Todos tenían como diagnóstico astigmatismo miópico compuesto en nuestro centro oftalmológico acá en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Incluimos pacientes mayores de 21 años de edad con el diagnóstico del defecto refractivo ya mencionado, con menos de 8 dioptrías cuando sumamos algebraicamente la esfera y el cilindro, con una estabilidad refractiva de 2 años, agudeza visual sin corrección menor a 0,5, agudeza con corrección en el ojo de menor visión superior a 0,5. Al programar la cirugía, que quedara un lecho corneal residual por encima de 400 micras,
una queratometría media inicial y programada final entre 36 y 48 dioptrías y una paquimetría preoperatoria superior a 500 micras. Excluimos pacientes que tuvieran una cirugía refractiva corneal previa, pacientes con patologías oculares como trasplante de córnea, queratitis por herpes simple, zóster, pacientes con ectasia corneal confirmada o con alguna sospecha de queratocono, pacientes con erosiones corneales recidivantes, leucomas corneales, pagnos, algún tipo de distrofia o degeneración corneal. Fueron excluidos también pacientes con estrabismo o cirugía previa del mismo, pacientes con diagnóstico de glaucoma o hipertensión ocular, esclerosis del cristalino catarata, pacientes con ojo único, uveitis, desgarros, historias de desprendimiento de retina, vitrectomía, degeneración macular, retinosis pigmentaria. También tuvimos pérdidas en el estudio de aquellos pacientes que no asistieron a las consultas programadas de seguimiento, los que no otorgaron su consentimiento para participar, pacientes con enfermedades sistémicas como diabetes, epilepsia, enfermedades del colágeno, trastornos psiquiátricos inmunodeprimidos, Marfan, Ehlers-Danlos, psoriasis, alergia, embarazo y puerperio hasta los 6 meses, infecciones sistémicas o alguna alteración de los anexos oculares, específicamente síndrome de ojo seco, entre otras enfermedades de la superficie ocular. Los 72 pacientes fueron intervenidos con una técnica de superficie de forma aleatoria sucesiva, es decir, no escogimos estos van a ser para PRK color absoluto y estos van a ser para TRAN-PRK, sino que en un programa aleatorio sucesivo tributaron a ambas técnicas quirúrgicas. Los primeros 32 pacientes, bueno, ya era una muestra que teníamos de años, porque era la técnica que usábamos, con PRK con alcohol absoluto, y después que ya teníamos la tarjeta, que incluye 10 tratamientos de la suite refractiva de ALCO, el Excimer X500, entonces hicimos 40 pacientes con TRAN-PRK. De esa forma quedó la muestra distribuida en un primer grupo N1 en pacientes operados con la técnica PRK alcohol absoluto y un grupo N2 de pacientes operados con la técnica de TRAN-PRK en un solo paso. ¿Qué variables estudiamos? Bueno, estudiamos, por supuesto, la esfera del paciente, el cilindro del paciente, la agudeza visual sin corrección, el grado de ACE corneal, que consideramos que es una variable importante para el seguimiento de cirugía de superficie. El ACE fue evaluado hasta los 3 meses del postoperatorio, distribuido, bueno, según la clasificación más conocida. El grado 0, la córnea totalmente transparente. El grado 1, el ACE de mínima densidad, solamente visible con iluminación tangencial indirecta de la córnea. El grado 2, un ACE ligero, que muestra áreas de confluencia focal visible con iluminación directa de la córnea. El grado 3, un ACE moderado, clínicamente significativo, que muestra áreas de confluencia difusa. Y el grado 4, que es el ACE grave, donde la córnea está opaca e impide la apreciación del iris. Otras variables que incluimos fue el tiempo quirúrgico. Medimos el tiempo real de la cirugía, desde la colocación del espéculo palpebral hasta su retirada, expresado en segundos. El tiempo de ablación. Se registró el tiempo de ablación sobre la córnea, en el caso de la TRAN-PRK, en la sumatoria del tiempo sobre el epitelio y el estroma. El dolor ocular lo evaluamos terminando la cirugía, el día 0, saliendo el paciente de quirófano, en el postoperatorio de las 24 horas, en los días sucesivos hasta el 5.º día, y el paciente refirió en una escala del 1 al 10, lo cual es muy dependiente del umbral de cada paciente, el nivel del dolor ocular a su oftalmólogo en consulta. Otra variable que consideramos importante y que está en casi todos los estudios que comparan ambas técnicas es el tiempo de epitelización corneal. Es decir, en qué tiempo se forma íntegramente el epitelio corneal posterior a la cirugía. Lo evaluamos en la lámpara de hendidura al primer día, al tercero, al quinto y al séptimo. Y además le realizamos microscopía endotelial a todos los pacientes previo a la cirugía, al mes y a los 3 meses del postoperatorio. La técnica quirúrgica en todos los casos fue realizada con el láser Excimer X500 de la suite refractiva de ALCO. Solo operamos cirugía refractiva en la clínica 2 cirujanos que usamos el mismo protocolo quirúrgico.
El tiempo intervariabilidad promedio entre los dos cirujanos es de 0,12 segundos en este tipo de cirugía, por lo que no es una variable que constituía sesgo. Todos los tratamientos fueron realizados con zonas ópticas de 6,50 milímetros y todos se dirigieron a la emetropía, es decir, no incluimos acá pacientes con monovisión u otro tipo de tratamiento que no sea la emetropía final, no para el estudio. Antes de la cirugía se instiló hidrocloruro de propacaína 3 veces en un intervalo de 5 minutos y absolutamente nosotros en todos los casos utilizamos mitomicina C al 0,02% durante 20 segundos, independientemente del tiempo de ablación, de la magnitud del defecto refractivo. La técnica quirúrgica, siguiendo los protocolos que tenemos establecidos en nuestra clínica, en el caso de la PRK, de la PRK alcohol absoluto, se realiza instilación de una gota de anestésico tópico en el ojo operar, se aísla el área quirúrgica con campo quirúrgico estéril, se coloca el espéculo palpebral exponiendo el globo ocular, se lava con solución salina los fondos de saco conjuntivales, colocamos un contenedor de alcohol de 8,5 milímetros con centro en la pupila, se lava nuevamente con solución salina y se separa el epitelio corneal desde los bordes, respetando bien los bordes. Se enfoca, se aplica el láser y se coloca la microesponja de mitomicina C durante 20 segundos. Se lava profusamente con solución salina balanceada y al final del procedimiento colocamos un lente de contacto blando, una gota de moxifloxacina y una gota de dexametasona. En el caso de la TRAN-PRK es mucho más sencillo. Como ustedes conocen, el cirujano casi no participa de manera activa en la cirugía, no tiene ninguna implicación, no toca el ojo, no toca la córnea. Se coloca igual colirio anestésico, se aísla el área quirúrgica con el campo quirúrgico estéril, se lava con solución salina balanceada, se enfoca la córnea. Esta solución salina es importante recalcar que está refrigerada, es importante que la córnea tenga una temperatura sobre los 10 grados Celsius, se seca el epitelio corneal después de la instilación de esta solución salina fría, se enfoca sobre el epitelio corneal y se comienza la ablación transepitelial. El grosor corneal que nosotros tenemos estimado para tratamientos en la clínica es de 55 micras. Después hablaremos un poco más de ese valor estimado. Inmediatamente que se termina la ablación del epitelio, el láser te hace un sonido que va aumentando como una alarma para que saques el pie del pedal en el momento en que se termina la ablación epitelial. Hay una pausa de 10 segundos que produce un enfriamiento del tejido corneal y se continúa inmediatamente sin volver a enfocar. Hay un único enfoque al principio, se continúa con la ablación del estroma. Se lava nuevamente con la solución salina balanceada refrigerada. Igual se coloca mitomicina C durante 20 segundos. Se lava nuevamente después de la mitomicina, lente de contacto blando y moxifloxacino más dexametasona. En ambas técnicas quirúrgicas, los pacientes tuvieron en el postoperatorio lágrimas artificiales cada 4 horas, tobramicina y dexametasona cada 4 horas hasta el mes de la cirugía y posteriormente solo lágrimas artificiales 2 veces al día hasta los 3 meses, a menos que el paciente hubiera tenido alguna manifestación de ACE corneal. Se realizaron controles a las 24 horas, 72 horas, 5 días, 7 días al mes y a los 3 meses de la intervención. Ninguno de los casos tuvo complicaciones intra y se programó retirar el lente de contacto de acuerdo al tiempo del cierre epitelial. La información la analizamos por las historias clínicas del paciente y por el Pentacam de cada paciente. El procesamiento de datos se realizó a partir del programa SPS. Se obtuvo la media de todas las variables estudiadas. Para la comparación de los datos se empleó la prueba chi cuadrado con un por ciento con una P de 0,05. Los pacientes otorgaron su consentimiento para la realización del estudio y fue aprobado por el Comité de Bioética de la clínica. Los invito rápidamente a ver los resultados fundamentales para pasar a discutir los que creo que es lo más importante.
En cuanto al equivalente férico, se obtuvo una disminución del mismo en ambas técnicas quirúrgicas, con valores promedios cercanos a la hemetropía. No se obtuvieron diferencias significativas en el promedio del equivalente férico obtenido entre ambos procedimientos en los dos momentos posoperatorios que evaluamos, al mes y a los 3 meses de la cirugía. La tabla 2 muestra la agudeza visual sin corrección promedio en cada grupo. En ambas técnicas se obtuvieron valores cercanos a la unidad, que es la agudeza visual de 20/20 como media, sin diferencias significativas entre ambas técnicas quirúrgicas. En cuanto al tiempo de ablación, el tiempo fue superior en la trans-PRK, con diferencia estadísticamente significativa comparado con el tiempo de ablación promedio de la muestra en la técnica de PRK alcohol absoluto. Sin embargo, el tiempo del procedimiento quirúrgico fue mayor en la PRK alcohol absoluto en relación con el tiempo promedio en la TRAN-PRK, con una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la curva de dolor postoperatorio, como pueden observar en la figura 1, los pacientes refirieron mayor dolor en las primeras horas postoperatorias, como en toda cirugía de superficie. Este dolor fue mayor en pacientes intervenidos con PRK alcohol absoluto, con una diferencia estadísticamente significativa. En ambas técnicas quirúrgicas hubo un pico máximo de dolor el primer día postquirúrgico. Hubo disminución progresiva del dolor hasta el 5.º día postoperatorio, con un comportamiento muy similar en ambas técnicas. En cuanto al tiempo del cierre epitelial, los pacientes con TRAN-PRK tuvieron un cierre más temprano, con una diferencia estadísticamente significativa comparado con los 6 días como promedio que se demoraron los pacientes con alcohol absoluto. En el postoperatorio de un mes nos fue constatado al examen biomicroscópico la presencia de ACE corneal. Sin embargo, a los 3 meses de la cirugía, 3 pacientes mostraron ACE corneal grado 1, un paciente en la técnica PRK absoluto y 2 pacientes en la trans-PRK. No se reportaron otras complicaciones postoperatorias durante el seguimiento de los pacientes. En cuanto a la densidad del endotelio corneal, no hubo variaciones significativas en ninguno de los momentos estudiados en las 2 técnicas quirúrgicas. Bueno, teniendo en cuenta estos resultados, los resultados refractivos de ambas técnicas fueron satisfactorias. No se obtuvieron diferencias entre ambos procedimientos desde el mes hasta los 3 meses de la cirugía, lo que evidencia la eficacia de ambas en el tratamiento del astigmatismo miópico compuesto. Los valores de agudeza visual sin corrección corroboran este resultado. En el caso de la PRK alcohol absoluto, la ablación del láser se realiza de forma directa y única en el estroma corneal, una vez que se ha retirado de forma mecánica el epitelio corneal, lo cual de alguna manera nos da mayor seguridad en términos de exactitud de qué cantidad de tejido estromal estamos removiendo y la relación exacta con la cantidad de dioptrías que vamos a tratar, si lo comparamos con el procedimiento de la trans-PRK, teniendo en cuenta que en la trans se produce una doble ablación. Se produce primero la ablación del epitelio corneal y después el estroma corneal. En la TRAN-PRK, el perfil de ablación se obtiene a partir de un valor de grosor epitelial de referencia, tomado como estándar para la población. El grosor de un epitelio corneal normal oscila entre 55 y 65 micras en los 4 milímetros centrales. Como les comentaba, en nuestro estudio tomamos como 55 micras de grosor, que es el valor que más se muestra en los estudios internacionales y que fue el que fue aconsejado por los ingenieros y el curso en general y el entrenamiento que nos realizó Alcon en este tipo de procedimiento. Este hecho del grosor epitelial puede resultar un poco controversial y ha sido de hecho una de las variables más estudiadas en este sentido, teniendo en cuenta que no todos los pacientes tienen el mismo grosor epitelial, por lo que pudiera pensarse que en pacientes con epitelios delgados pudiéramos ablacionar más estroma que el programado,
o que en pacientes con epitelio grueso, la ablación con fines refractivos comenzaría aún con presencia de epitelio en la superficie y pudiera pensarse que el paciente pudiera quedar hipocorregido o hipercorregido respectivamente de acuerdo a su grosor epitelial. En cuanto a esta controversia, existen diferentes autores que se han pronunciado respecto a las diferencias de grosor epitelial a lo largo de la superficie corneal. Reinstein obtiene que la ubicación del epitelio más delgado se encuentra algo desplazado temporalmente a unos 0.33 milímetros y hacia la córnea superior 0.90 milímetros. Él muestra en sus estudios un grosor epitelial medio de 53.4 más menos 4.6 micras en el vértice corneal utilizando un equipo de ecografía digital de muy alta frecuencia. Los estudios de Reinstein son muy famosos e importantes en este sentido. Él tiene mapas, ha obtenido mapas de grosor epitelial comparando la córnea inferior con la córnea superior, la córnea nasal con la córnea temporal. Igualmente se destacan los estudios de Canelopoulos y de Singh que han seguido esta línea de investigación utilizando la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior de dominio espectral. El grosor epitelial obtenido en el centro de la pupila en el caso de estos autores es de 53 más menos 3.34 micras en la córnea inferior y de 53.81 en la córnea superior, por lo que concluyen que no se puede aseverar que el mapa del grosor del epitelio es simétrico en toda la extensión de la córnea. Diferentes publicaciones coinciden en la alta variabilidad interindividual del grosor epitelial central y en la necesidad de hacer mapas epiteliales tridimensionales. Teniendo en cuenta estos aspectos teóricos, pudiera pensarse que si nosotros tomáramos los resultados refractivos de la TRAN-PRK y tomamos un estándar de grosor epitelial único para el procedimiento, pudiéramos estar en un error. Sin embargo, en la práctica, independientemente de estas diferencias del sitio de la córnea y del grosor epitelial, no se han reportado y no se han constatado resultados visuales insatisfactorios pues, en la TRANS-PRK comparada con la técnica de PRK alcohol absoluto. Un factor determinante en los óptimos resultados refractivos de la TRAN-PRK es el hecho de que tiene un perfil de ablación libre de aberración esférica. Además, el sistema láser se ajusta para compensar la diferencia entre la tasa fotoablativa del estroma y la tasa fotoablativa del epitelio corneal, que es un 20% superior. El epitelio se remueve con un perfil de corte de caras paralelas, es decir, se remueve en la misma proporción en toda la extensión que se está retirando hasta llegar a la zona de transición, donde paulatinamente deja de remover tejido. Por lo tanto, esa remoción no genera ningún efecto correctivo. Desde los inicios de la utilización de la TRAN-PRK en un solo paso, varios estudios han mostrado resultados preliminares. Incluso han realizado, por ejemplo, estudios donde en el mismo paciente en un ojo realizan TRAN-PRK y en el otro ojo le realizan PRK con alcohol absoluto en diferentes plataformas de láser sin encontrar diferencias significativas. Por ejemplo, el estudio de Luger, que es el primero que pueden ver en la tabla, es el que les mencionaba en diferentes ojos del mismo paciente realizar las dos técnicas. El estudio fue realizado con el láser Amaris de la Schwinn en 33 pacientes con un año de seguimiento y no obtuvieron diferencias significativas importantes en el seguimiento. Sin embargo, sí existen diferencias significativas entre ambas técnicas quirúrgicas en la agudeza visual sin corrección. Igualmente con la plataforma Amaris, FADA-LAB obtiene parámetros de agudeza visual similares en ambas técnicas quirúrgicas. El estudio de Aslanides lo realiza en 30 pacientes utilizando una técnica en cada ojo y obtiene valores similares de agudeza visual en los dos procedimientos. Y así existen diferentes estudios que a lo largo de la historia pues, han comparado ambas técnicas. En cuanto a la variable del tiempo de la duración de la cirugía, es una variable ampliamente estudiada. En una primera instancia pudiera pensarse
que la TRAN-PRK requiere de mayor tiempo quirúrgico porque hay que ablacionar el epitelio y después hay que ablacionar el estroma. Sin embargo, el hecho de que en la PRK alcohol absoluto tengas que poner el contenedor de alcohol, tengas que lavar con solución salina, necesitas más cooperación del paciente, al final te prolonga más el tiempo quirúrgico comparado con la TRAN-PRK. Por tanto, es una ventaja de la TRAN-PRK la reducción del tiempo de cirugía, que eso es importante para el confort del paciente, es importante si tienes gran cantidad de casos quirúrgicos en el día, el cirujano interviene muy poco en la cirugía. Relacionado con esta variable se encuentra, con el tiempo, se encuentra el dolor trans y postoperatorio. La cirugía en sí es menos estresante para el paciente en el caso de la TRAN-PRK y muy cómoda para el cirujano. Ahora bien, el tema del dolor postoperatorio en ambas técnicas, como pudieron observar en la curva, es similar al día siguiente, más bien sigue siendo dependiente de la magnitud de la metropía a tratar, del umbral del dolor del paciente, de la sensibilidad del paciente, del tipo de láser que estemos utilizando. En nuestro estudio, la mayor diferencia en cuanto a dolor fue inmediatamente después del procedimiento. Los pacientes con PRK alcohol absoluto tenían mayor dolor inmediatamente después de que salían del quirófano. Consideramos que la ausencia de alcohol en la TRAN-PRK, el menor tiempo quirúrgico, la realización de la cirugía en un solo paso, la no manipulación directa por el cirujano son factores que pueden explicar esas diferencias. Sin embargo, en los días siguientes, el dolor está más relacionado con el efecto fotoablativo, los mediadores inflamatorios, el proceso de revitalización corneal comunes a las dos técnicas quirúrgicas. En cuanto a los pacientes con ACE corneal, como vieron, fueron minoría de casos, todos con grado 1, fueron tratados con fluorometalona tópica sin ninguna implicación visual significativa. Los defectos refractivos en los pacientes que tuvieron ACE no superaron las 4 dioptrías en suma algebraica de fericilindro. La energía del láser, entre otras consecuencias, provoca un aumento de la temperatura a nivel del estroma corneal, lo que constituye uno de los principales factores relacionados con la presencia del ACE, aunque se han citado otros como la regularidad del borde del epitelio corneal, la magnitud del defecto refractivo, la ausencia de medicación después de la cirugía, entre otros. Bueno, ¿qué limitaciones tiene el estudio? Y en eso estamos trabajando en estudios futuros, que la evaluación de ley se realizó de manera subjetiva en lámpara de hendidura. Lo ideal sería hacerlo con métodos más objetivos como la microscopía confocal o la densitometría. Nos gustaría en el futuro realizar medidas preoperatorias de grosor epitelial en todos nuestros pacientes o tener una base de datos de grosor epitelial de nuestros pacientes, porque siempre nos guiamos por estudios internacionales y tomamos bases de datos. No solo nos pasa en córnea, nos pasa en OCT, en el tema del glaucoma, en promedio de capa de fibras nerviosas. En casi todas las variables nos guiamos por bases de datos normativas que, si bien incluyen 1% de pacientes de origen hispanos o latinos, no tenemos estudios propios de nuestra población. Y incluso pudiéramos realizar tratamientos personalizados en el caso de la TRANS-PRK. Concluimos que en ambas técnicas quirúrgicas, en pacientes que cumplan con los criterios establecidos, los resultados refractivos son muy similares para astigmatismo y miopía. Recuerden que para esferas positivas, para hipermetropía, las técnicas de superficie no son las ideales. Para esto es preferible utilizar LASIK, ya que hay una menor regresión refractiva y mayor éxito quirúrgico. En el caso de la TRANS-PRK, no se utiliza en ningún momento para hipermetropía. El equivalente esférico fue muy similar en ambas técnicas, con poca posibilidad de complicaciones. Sin embargo, debemos destacar que la TRAN-PRK ofrece mayores ventajas al paciente en cuanto a un tiempo quirúrgico más rápido, un cierre epitelial más rápido y menor dolor en el postoperatorio inmediato. Esto es un resumen de algunos de nuestros estudios. Pueden encontrar, por ejemplo, esta publicación que recién sacamos en el Open Ophthalmology Journal de topografía y de parámetros en este tipo de pacientes, el Belling-Ambrosio y demás, y el estudio en específico, que este está en la Revista Mexicana de Oftalmología,
que es el que hemos acabado de exponer a continuación. Ahí pueden ver otros detalles a mayor profundidad. No sé, alguna pregunta, algo que quieran. Ahí no te escucho. Tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí, ya me activaron el audio y me tenían Ya. bloqueado. Sí, muchas gracias por su presentación, doctor. Básicamente, si comparamos ambas técnicas, pues el Trans-PRK es mejor en cuanto al dolor, ¿no es cierto? Y la regeneración del epitelio, que es más rápida. Esas creo que las principales diferencias a favor del Trans-PRK. Aquí también tenemos muchos residentes que nos escuchan. ¿Cuáles serían las razones por las cuales el Trans-PRK tiene estas características comparadas al PRK? A ver, el factor fundamental es que el cirujano no toca el ojo. Ujú, Y eso ha sido algo duro para nosotros, ¿no? Porque uno cuando hay una competencia ahí entre el ego del cirujano y lo que la tecnología nos está ofreciendo, porque nosotros nos formamos, es decir, siempre estamos en curva de aprendizaje, siempre queremos hacer que con nuestras manos el paciente mejore. Y ujú, de pronto te llega esta técnica quirúrgica y te están proponiendo algo donde tu PRK tradicional, donde tú ponías el contenedor de alcohol, tratabas de que el alcohol no se saliera del contenedor, rasgabas el epitelio de la manera más regular posible para que el paciente no tuviera dolor. Y de pronto dicen, no, ya basta, no vas a tener ni que quitar el epitelio. Es ujú, decir, yo no vas ni a tocar el ojo, todo lo va a hacer el láser. De alguna manera es un choque porque tu ego como cirujano y como oftalmólogo es siempre hacer algo, aprender algo, que tú tengas una contribución de alguna manera en la cirugía. Sin embargo, después te pones a pensar y aquí lo menos importante es tu ego. Si no haces nada y hay un láser que lo hace todo y lo hace de manera efectiva y los pacientes quedan bien, pues desgraciadamente es así y hay que darle paso a la tecnología. Al principio nosotros nos resistimos un poco por los costos, porque la tarjeta de ALCO viene por ojo una cantidad de tratamiento y tenemos que comprar esa tarjeta. Y nos subía un poco más el costo con respecto a la PRK alcohol absoluto. Entonces tenías ujú, que incrementarle también el precio de la cirugía al paciente, pero logramos equiparar costos en ese sentido y hoy no tenemos diferencia en indicar una o la otra. Si tú le dices ujú, al paciente que hay una técnica que el cirujano no lo va a tocar y todo lo va a hacer el láser, Claro. y ujú, otra donde el cirujano va a intervenir, aunque el cirujano tenga la mejor fama del mundo, el mejor prestigio del mundo, el paciente se decanta por la técnica donde el láser lo hace todo. Yo ujú, al principio estuve un poco escéptico porque decía, yo prefiero quitar el epitelio, ver el estroma ahí, enfocar como siempre, fue lo que aprendí, ir directo al estroma, ablacionar mi defecto refractivo. Dudaba un poco al principio que al terminar la ablación epitelial me quedaran restos de epitelio, no fuera efectiva, pero para nada. Terminas de ablacionar el epitelio, el láser te avisa, sacas el pie del pedal, cuando miras por el micro, el estroma está listo para ablacionar el defecto refractivo. Lo que sí está demostrado es que en pacientes con miopías muy elevadas, por encima de 6 dioptrías, no es tan efectivo como la PRK tradicional. Te puede quedar un residual de miopía. No lo aconsejo en miopías por encima de 6 dioptrías, de acuerdo a mi experiencia personal. Pero por otra parte, sí te viabiliza el día quirúrgico, el paciente ni se da cuenta que está operado, no hay riesgo de que se bote alcohol, todo lo hace el láser. Entonces, creo que incluso para cirujanos que comiencen en refractiva o que empiecen a hacer casos, como no van a tocar el ojo, no necesitan una curva de aprendizaje importante, más bien tienen que dedicar su conocimiento y esfuerzo a seleccionar quién es candidato a cirugía refractiva. Eso es lo más importante en cirugía refractiva, no la ujú, técnica quirúrgica como tal. Aquí la técnica no es como una facomulsificación o como una trabeculectomía o un trasplante de córnea, una cirugía de retina. Cirugía refractiva no lleva grandes habilidades. La mayor habilidad es seleccionar quién es el candidato y no llevar a un quirófano de cirugía refractiva a alguien con una sospecha de ectasia corneal. O sea, yo creo que ese sería el mensaje de llevar a casa a los que se quisieran iniciar
en este tipo de procedimiento. No es hacerlo porque lo hace cualquiera, es leer un pentacán, interpretar un pentacán, saber quién es candidato a un LASIK, quién es candidato a una cirugía de superficie y quién nunca será candidato, por mucho que te insista, tiene que seguir usando lentes. Ujú. Y en cuanto a la hora que saca el epitelio con el láser excimer, usted dijo que la profundidad que ustedes elegían era 55 micras. ¿Y la Sí. extensión cuánto era? Porque eso también puede ser un factor importante para la regeneración más rápida comparada a un PRK, ¿cierto? ¿Cuánto es el área que sacan de epitelio? Es la misma zona óptica de 6,50 milímetros, no la variamos. La Ok. misma zona óptica y con mucho cuidado, por ejemplo, los pacientes con astigmatismo, que la ablación es un poquito más periférica, casi todos son astigmatismos miópicos compuestos, ya miopías puras llegan muy pocas. Entonces la Ujú. ablación del eje del astigmatismo sí te llega hasta periferia. Entonces no reducimos el diámetro de quitar el epitelio corneal para que el láser no dé sobre un epitelio que quede periférico. Nos aseguramos que toda la córnea esté sin epitelio en 6,50. 6,50. Eso, 6,50. algunos mencionan que sí, pues es exacto, ¿no? 6,5 y no estamos Sí, sacando más el epitelio del necesario. Por ende, exactamente. la regeneración pues va a ser mucho más rápida, porque en el estudio que usted presentó también es uno de los factores que hay gran diferencia con el PRK, ¿no? Exacto. El tiempo de cierre epitelial es más rápido con Tramper-EK. Ujú. Otra pregunta que usted ha comentado bastante es sobre el grosor, ¿no? ¿Cuánto de epitelio sacar? Como usted mencionó, en el mapa epitelial, si tuviéramos un mapa epitelial, pues los grosores varían, incluso usted mismo lo mencionó, en los 4 milímetros centrales incluso varían de 55 a 65. Estamos hablando de 10 micras y si es más allá va a variar más. Y hablando ya en la parte refractiva, estas 10, 14, 15 es casi una dioptría si hablamos refractivamente. Entonces, ahí mi pregunta es, usted dice no hacer en miopías más de 6, pero si tengo tratamientos bajos, un ejemplo, 2 de miopía, 1 de estigmatismo, ahí también estamos hablando que suma 3 y tengo una posibilidad que varíe 1 solo por el grosor del epitelio que todavía no está bien definido. ¿Usted recomendaría en ablaciones bajas también hacer trans-PRK? Sí, esa fue una de mis dudas cuando empecé con todo esto y me demoré en empezar con Tramper-EK en defectos pequeños hasta que ya las pude aclarar. Recordemos siempre, yo decía, bueno, 14 micras, 12 micras es una dioptría de tratamiento. Si ese paciente tiene menos o más epitelio, lo voy a dejar hipo o hipercorregido. Recordemos algo, cuando la Tramper-EK está ablacionando el epitelio, todavía no estamos corrigiendo defectos refractivos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Si le estamos quitando epitelio, más no corrigiendo dioptrías refractivas del paciente. La refracción se corrige en el estroma. ¿Cuál era mi duda? Si me ablaciono epitelio y me quedan, supongamos, 5 micras, el paciente tenía un grosor epitelial más alto y yo puse como nomograma que eran 55 micras y en realidad el paciente tenía 65 y quedaron 10 micras de epitelio corneal. No he visto ningún caso que yo termine de ablacionar epitelio, incluso con defectos pequeños, y yo no vea en el microscopio ya el estroma corneal. No es que quede un resto de epitelio, un residual de epitelio, no. Creo que los nomogramas están establecidos para eso y que es algo que ya está estudiado. Entonces, también en ablaciones bajas, en su experiencia, se podría usar el trans-PRK. Sí, en evaluaciones bajas lo que creo es que hay que tener un nivel como es segundos en el caso de la suite refractiva de Alcon y todos los láseres actuales. Una ablación de una dioptría, tú tocas el pedal y ya acabó. Acabó en cuestión de... Entonces tienes que estar muy centrado en la cirugía, muy centrado en el enfoque del ITRAT, en la unión de los puntos, porque una diferencia mínima puedes dejar a ese paciente con cualquier defecto refractivo. Yo por debajo de -1,50 no hago ningún paciente, no lo hago, por respeto a mí mismo, no me parece un 1, un 1,25, si del otro ojo tiene más de 1,50.
pero esos pacientes que nos llegan con menos 0,75 lateral, -1, yo no los toco. Doctor Felipe Torres, ¿me podrá ayudar a ver si hay alguna pregunta en el chat? Sí, justo quería... Sí, José. Con respecto a la pregunta anterior que hacía, doctora Delgado, hay un estudio del doctor Dan Reinstein en el cual él menciona exactamente algo relacionado a esa pregunta, que cuando son correcciones con trans-PRK, que son menores de 1,50, existe una compensación de crecimiento epitelial en cuanto a grosor mayor, contrario a lo que uno pensaría, mayor en miopías más pequeñas que en miopías más altas. Entonces, en ese estudio, él menciona que por eso, con alguna frecuencia, podemos ver que cuando hay correcciones pequeñas, tienden a quedar con ligera hipocorrección. Y él refiere que debería uno hacer una corrección ligeramente mayor, o sea, si tiene 55, 10 o 15 micras más de corrección epitelial. Por eso, es el estudio que él ha hecho. Me pareció muy interesante eso, ¿no? Sí, bastante interesante, claro. Él también menciona de cómo regenera el epitelio, ¿no? O sea, que igual a la hora que regenera, no regenera igual. Donde se ablacionó más, también regenera más epitelio. Entonces, son varios factores en esto del epitelio y es todo un mundo. Sin embargo, como menciona el doctor Rojas, a pesar de esas diferencias, los resultados con trans-PRK son buenos si miramos agudeza visual, ¿no? Sobre todo si vemos agudeza visual. Y yo justo quería, respecto a eso, estamos comparando agudeza visual, trans-PRK y PRK, y resultado refractivo, pero al hacer una ablación en un epitelio, o cuando sacamos el epitelio considerando 55, cuando varía muchas veces el grosor, yo digo de repente de lo que deberíamos comparar y puede haber diferencias son las aberraciones. Se podría generar más aberraciones de alto orden y con el trans-PRK, yo un poco ahí alucinando porque pues no estamos ablacionando o sacando todo el epitelio, estamos poniendo todo 55. Entonces, por ahí que podría de repente ahí haber diferencias, digo. Sin embargo, en agudeza visual y en componente esferocilíndrico hay resultados bastante buenos a pesar de esta duda del epitelio, ¿no? Doctor Felipe, ¿tenía preguntas, creo? No, quería hacer un comentario también. O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, sigo el hecho de que todas las posibilidades hacia la nueva tecnología nos van a permitir una mayor facilidad para una cirugía. El costo como que no implica tanta diferencia. O sea, quisiera, más o menos en tu experiencia, Eduardo, ¿cuánto es la diferencia en costos para hacer una cirugía convencional con alcohol y un trans-PRK? A ver, al principio nosotros nos chocó. Tú sabes que todos dependemos de las casas farmacéuticas, de estas empresas, y nos llegan con la técnica, nos dicen aquí está la tarjeta y tantos tratamientos, pero la tarjeta tiene un valor de tanto. O sea, ya cuando nos dicen la tarjeta tiene un valor de tanto, reponer la tarjeta, había que poner un costo al paciente que difería como en $400 con la PRK tradicional. Acá la moneda es dólar. Entonces, para un paciente, quizás tú le das las dos opciones y por esa diferencia se opera con trans-PRK porque todo es con láser, no lo va a tocar el cirujano. Pero para pacientes quizás con menos recursos, eso sí era un valor importante. Pero poco a poco fuimos con el tiempo equiparando casi las dos. Ya hoy no hay diferencia en ese sentido en las dos técnicas quirúrgicas. Ya es decisión del cirujano y del paciente. Ya no, el costo ya hoy nosotros no lo tenemos como una diferencia. Sí, o sea, eso más o menos para tenerlo en cuenta para los residentes, es que, por ejemplo, antes, cuando uno operaba, para que me entienda más fácil, una catarata, uno decidía, ok, ¿sabes qué? Te voy a poner un tórico o un esférico. Ahora ya uno no piensa en eso. O sea, al paciente le dices, si tu cirugía es refractiva, incluyes de frente el costo del cliente más caro. Entonces, eso te va a dar más facilidad para poder negociar.
pero los resultados son los que van a hablar. Y la otra cosa que me llama la atención es que el haze en ambas técnicas es el mismo, o sea, no ha Sí. habido mayor diferencia, ¿cierto? O sea, y eso es interesante porque la tecnología para poder sacar solamente el epitelio y permitir una mejor crecimiento epitelial después de la cirugía, simplemente no ha sido diferenciada por una de las complicaciones que es más difícil de manejar, que es las opacificaciones corneales, ¿no? Al principio, cuando yo empecé este camino de refractiva, las ablaciones, una ablación de 6 dioptrías, te demorabas cantidad con el pedal al fondo. Yo empecé con un láser de la Schwinn, el Esiris de la Schwinn. Y cuando aquello, el ACE tenías que estar bien pendiente. Yo recuerdo que mis profesores eran, vigila, pon la córnea, el haz de luz, busque el ACE, la fluorometalona lista, esperando el ACE en esas miopías altas. Ahora con estos láser, esa ablación de 6 dioptrías a veces la haces en 10 segundos, 15 segundos. Mitomicinas en todos los casos, buenos medicamentos, es decir, ya es muy poco probable independientemente de la técnica quirúrgica. Igual hay que estar pendiente, pero la prevalencia de Hayes cada vez es menor, es ínfima. Ujú. Doctor Rojas, una pregunta más. ¿Tiene experiencia de hacer trans-PRK más cross-linking en pacientes con queratocono? ¿Considera que el trans-PRK No, sería mejor que un PRK? no he llegado ahí, no he llegado ahí, ni tampoco hago PRK con Cross. No me atrevo Ujú. a tanto todavía. He visto estudios muy buenos, hay experiencias muy buenas, pero para mí ya el que tiene queratocono o tiene una sospecha, yo cirugía refractiva no propongo. Propongo crosslinking, propongo anillos en el caso que lo amerite para mejorar su visión, pero no ablaciono la córnea. Ujú. Ok. Sí, bueno, en los que hacen incluso referían que el trans-PRK podría ser mejor que un PRK justo para pacientes con queratocono, porque regularizaría mejor el epitelio, ¿no? Sí, Por la se distribución utiliza que tiene mucho el más epitelio. en queratocono. Se utiliza en Ujú. esa combinación de técnica de superficie con cross, se utiliza más la trampereca. Se está utilizando. Trans-PRK. Exacto. Sí. Doctor Torres, ¿alguna pregunta más? ¿Ha visto en el chat? Por favor, ayúdenos. Acá hay un comentario que refiere el doctor Giovanni Salas. Realizamos desde hace 6 meses, utilizamos el mapa epitelial para programar la ablación epitelial, refiere, y no hemos encontrado diferencia con la ablación que hacíamos antes. Ellos dicen que sí usan el mapa epitelial y que no han encontrado diferencias, ¿no? Pero igual si uno Súper. usa mapa epitelial, también sacas el promedio, o sea, se fijan, ¿no? ¿Cuál es la parte más gruesa? Y en base a eso un poquito más. O sea, igual es un promedio y es todo igual. No es que más se ablaciona más en una zona o menos en otra zona, es para sacar el promedio, nada más, ¿cierto? Exacto. Ujú. Ok, Y hay una listo. pregunta que dice que para casos de retratamiento con técnicas de superficie en pacientes que tienen LASIK previo. Bueno, si tiene un LASIK previo y cumple para ser de nuevo candidato a cirugía refractiva, que son muy raros esos casos, muy pocos pueden volver a ser operados, depende del grosor del flap. Si el grosor del flap fue hecho en la época del microquerátomo y tienes un grosor de 150, 160 micras, depende de la cantidad del defecto refractivo. Si haces una técnica de superficie, vas ablacionando y supongamos que el paciente tiene 5 dioptrías, puedes llegar con la ablación a la zona del flap. No estaría recomendada una técnica de superficie. No sé si me hago entender. Si el paciente tiene un defecto refractivo grande, que necesitas ablacionar con una técnica de superficie, un grosor mayor a 150 micras, vas a llegar a la interfase de la cirugía anterior. Mucho cuidado. Si es un paciente que se operó de LASIK con femtosegundo, que es de 90 a 110 micras, tienes incluso menos grosor del flap para llegar a la interfase con la ablación. Mucho cuidado.
Es decir, para hacer una técnica de superficie tiene que ser un defecto bien pequeño. Y recomendaría TransPRK. Hace poco hice una paciente con un -1,50 con LASIK previo de microquerátomo con una TransPRK. ¿Por qué no pones contenedor de alcohol encima de un flap que ya está hecho, que le ves el borde, manipulas menos? Me parece que es mejor la TransPRK. Incluso Tenemos, cuando en el mismo acto quirúrgico, por ejemplo, ocurre algo, el flap salió mal o hay un buttonhole, tú lo recolocas y hacer un transfer recá es bastante seguro, ¿no? Porque uno no toca nada, no tienes Pero ese, eso no, de... Ah, ese con buttonhole y demás, cuidado, de pronto no es nuevamente candidato. Casi nunca son nuevamente candidatos porque el nivel de aberraciones que queda ahí es bien difícil de corregir con una nueva cirugía refractiva. Es bien difícil. acá hay otro sí, comentario claro, hay que ver. hay un comentario de Giovanni, dice, ¿cuál es el comentario en el uso de TransPRK guiado por topografía o por aberrometría? Ahí no tengo experiencia. No he hecho guiado por topo o por aberrometría. He hecho el tradicional. Ok. José, ¿alguna experiencia con esto? Eh, ¿Qué te digo? Mira, con el buttonhole, pues son situaciones que le pasa a uno. Eh, Tengo algo de experiencia en eso y pienso que nos va bastante bien con el TransPRK. ¿Por qué TransPRK versus el PRK? Por supuesto, cuando tú vas a hacer el PRK, si tienes un buttonhole y haces una liberación del epitelio, pues de repente vas a levantar el flap que está deteriorado, alterado. Entonces, hacerle el TransPRK nos va a garantizar que tengas una superficie mucho mejor. Por supuesto, no lo puedes hacer la cirugía inmediatamente, o sea, tienes que tener por lo menos 2, 3, 4 semanas, esperar a que haya una cicatrización adecuada, que la medida esté estable y que sea una medida muy parecida a la previa. Por supuesto, si está bien aposicionado el flap, que es lo ideal que uno debe hacer, colocarlo muy bien, que encaje perfectamente las alteraciones para que de esa manera no afectemos tanto, digamos, las aberraciones finales de la córnea. En cuanto a la córnea con queratocono, estaban mencionando, en la clínica se hizo un estudio bien bonito de TransPRK en pacientes con queratocono con previos crosslinking. Eh, y fue bastante bonito porque pudimos corregir en gran medida el coma, eh, pues causado por el queratocono, mejorando significativamente la calidad visual de los pacientes, no la medida, la calidad visual. Muchos de ellos se les colocó posteriormente un ICL, teniendo una diferencia significativa en la reducción del coma, sobre todo, ¿no? Muy interesante eso. En ese caso hicieron guiado entonces por Wavefront para Claro, tratar... claro. Ujú. Ok, Guiado más guiado tratando de reducir las aberraciones esféricas, perdón, las aberraciones de alto orden, más ujú, no pensando en corregir la medida. claro. Entonces la idea no era tener ablaciones por encima de 50, 60 micras. Ujú, ujú. Ok. Yo creo que damos pase, Gladys, a la segunda ponencia para lo... Segunda charla, sí. Así es. Bueno, exacto. Vamos, justo estaba comentando el doctor Líbano. El doctor Líbano es médico de la Universidad del Rosario, Colombia, por la Fundación Oftalmológica Nacional de Bogotá, Colombia. Hizo su fellowship de córnea, catarata y cirugía refractiva en Oftalmosalud. Actualmente jefe académico administrativo de posgrado y fellowship del Instituto de Ojos Oftalmosalud, profesor adjunto de la Universidad Ricardo Palma y miembro de muchas asociaciones como la Asociación Americana de Oftalmología. Doctor José, adelante. Buenas noches, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Un honor estar aquí acompañándolos. ¿Comparto? Sí, por favor.
¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, pues me pidieron hablar un poquito sobre el PTK. Es una charla corta. Este es un tema que, aunque parece muy sencillo, digamos, es un tema que da bastante tela para cortar, mejor dicho. Es bastante interesante. No tengo ningún interés financiero en esto. Entonces, inicialmente, en el 88 fue cuando se empezó a utilizar este Excimer con este propósito, y siempre la idea fue regularizar un poco la superficie corneal para poder de esa manera mejorar la calidad de visión. Fue aprobada en el 95 por la FDA. Como tenemos muchísimas indicaciones, por supuesto, ninguna de esas es refractiva pura. La idea es simplemente mejorar, como les indiqué, la superficie. Podemos tener mejores resultados, sobre todo si tenemos un consumo no mayor a 20%, idealmente alrededor del 20% del grosor corneal total. Por supuesto, siempre pensando que el espesor residual debe ser por encima de las 300 micras. Podemos hacerlo en degeneraciones esferoidales, degeneraciones de Salzmann, keratopatías en banda, incluso en keratopatías bulosas. La idea es hacer que el epitelio pues, se adhiera un poco mejor sobre la superficie. Por supuesto, son resultados muy, digamos, entredichos ahí. Distrofias corneales, cicatrices y demás. Dentro de las distrofias, por supuesto, las distrofias que tenemos que nosotros enfocarnos son las distrofias superficiales. Entre más superficiales, pues vamos a tener mayor acceso, y pues si son muy profundas, por supuesto no vamos a poder tener una ablación tan, no podemos llegar con ese tratamiento tan profundo, porque pues vamos a deteriorar muchísimo la córnea como tal. Vemos que la distrofia granular pues sería un tratamiento de primera línea, en la de Schneider es indicado. En distrofias como la macular, los resultados no son tan buenos, incluso en el QPP podemos llegar incluso a tener recurrencias. La distrofia de Abelino tiene resultados muy variados, dependiendo del estudio que se observe, vamos a tener mejores resultados que otros, y en el latiz pues vamos a tener una indicación sobre todo en casos en los que exista erosiones corneales recurrentes. Mejor éxito en la Meesmann, Rice-Buckler, granular, Schneider y latiz, y peores resultados, como les habíamos mencionado, en la macular y la Abelino. En este estudio, en noviembre de 2016, nos muestran que los diferentes estudios, que dependiendo de la distrofia que tengamos, entonces vamos a tener mejores o peores resultados. Aquí, por ejemplo, la macular nos muestra un 10%, la de Schneider hasta un 100% de éxito de la cirugía. Diferentes estudios mostrando lo mismo, y mostrando que dependiendo de la circunstancia de la distrofia, por supuesto, el PTK nos puede ayudar de manera muy eficaz. Muy importante es la selección del paciente. Debemos determinar la localización y la naturaleza de la lesión, saber qué tan profunda es, cuáles son los síntomas del paciente, si realmente están ocasionando alguna alteración en la función visual, y cuál es la finalidad y las expectativas del paciente. Siempre hay que tratar de tener un tratamiento y ver las expectativas para que estos dos se encuentren, y no hacer un tratamiento y el paciente tener una expectativa demasiado alta, la cual pues de repente va a ser una situación muy difícil de manejar posterior al tratamiento. Por supuesto, el error refractivo puede llegar a ser importante en la selección de este paciente, debido a que el tratamiento de PTK puede llegar a producir algo de hipermetropía residual, lo cual pues pudiese ser, si tenemos una hipermetropía elevada, una contraindicación relativa. Por supuesto, por la misma razón, es mucho más tolerada en aquellos pacientes que tienen algo o algún defecto refractivo miópico. Hay que mirar qué zona está alterada, si la zona central, paracentral o periférica, porque de esa manera también nos va a afectar y vamos a cambiar un poco el panorama, el abordaje de cada procedimiento. Por supuesto, la evaluación preoperatoria es fundamental. Tenemos que hacer un examen absolutamente completo, mirar el tamaño de la pupila, y un factor muy importante, una evaluación importantísima, es la sensibilidad de la córnea. Sabemos que es un haze, una opacidad, lo que tenemos ahí. Tenemos que determinar, no siempre la historia clínica es clara,
pero si encontramos hiposensibilidad, una hipoestesia en la córnea, podemos pensar que muy probablemente ha sido una queratitis herpética, lo cual pues nos va a llevar a una reactivación y que por lo cual debemos tener bastante cuidado. Por supuesto, con el OCT nos va a ayudar a determinar la profundidad y mirar qué tan profundo está y de repente si es viable hacer un tratamiento efectivo y qué tan efectivo pudiera ser con el tratamiento de PTK. Preparar el paciente es fundamental. Si tiene hipoestesia debido a esto, pues la cicatriz, siempre hacerle un tratamiento profiláctico con aciclovir, hacer el tratamiento, la preparación del paciente, igual que como cualquier otro paciente prequirúrgico para PRK o trans-PRK o la SIC. El tratamiento siempre es personalizado porque no todas las cicatrices son iguales. Cada cicatriz es diferente, por lo cual la ubicación y la profundidad va a ser completamente diferente en cada uno de los pacientes. Hay que mirar el patrón, la duración, qué tamaño de ablación que lo queremos y algunos patrones que podemos determinar para diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, en el Schwinn tenemos este tipo de posibilidades en la cual podemos cambiar los patrones que queremos. Puede ser el central, puede ser el spot, que puede ser en cualquiera de las zonas que queramos, puede ser ovalado, girarlo, aumentar el grosor del mismo, adelgazarlo, hacerlo como si fuera un patrón único hipermetrópico, dejar un óvalo sin tratamiento, una media luna, rotar esa media luna. Todos este tipo de tratamientos nos van a dar la posibilidad de personalizar el tratamiento fototerapéutico en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es muy importante con el OCT, si lo podemos obtener, nos va a determinar qué tan irregular, qué tan elevada está la lesión y podemos de repente debridar un poco la superficie si queremos hacerlo de esa manera, si es demasiado alta, quitar un poco ese abultamiento y posteriormente enmascararlo con un poco de hidroximetilcelulosa o con alguna sustancia viscosa que nos pueda ayudar a enmascarar la superficie y posteriormente colocarle el láser de esta manera. Sí, así como vemos en la parte superior, el láser pues es un láser y no va a tener ninguna discriminación de la zona donde va a ser tratada. Si tenemos una zona irregular, el láser va a aplicarse sobre toda la zona irregular y por ende lo único que va a hacer es reducir el grosor de la zona, más la topografía o la forma de la córnea va a quedar exactamente igual como quedó, como estaba antes, previamente al láser. Entonces, pues ese no es la idea del tratamiento del PTK. La idea es alisar y mejorar y regularizar la superficie ocular de la córnea. Entonces, la idea es colocar un enmascarante que es como está dibujado como en rojo, la idea es que ese líquido va a quedar sobre los valles y va a dejar expuestos todos los picos. Esos picos, al estar expuestos, el láser va a pegar sobre estos y va a empezar a cortar esos picos progresivamente para que vayan igualándose a los valles. A medida que va pasando el tratamiento y uno va viendo, va observando qué tan consumido, digamos, está el enmascarante y qué tan regular está la superficie, vamos colocando más y de esa manera vamos a llegar a una superficie muchísimo más lisa. Por supuesto, si es elevada o no elevada, si el epitelio está irregular o regular, podemos hacer un debridamiento o directamente hacer una ablación transepitelial. Al final, la idea es la misma, llegar a tener una superficie muchísimo más regular y más eficiente ópticamente. Una vez hecho el tratamiento del láser, entonces, pues los bordes, como vemos en la fotografía, en el dibujo, en el esquema del medio, el láser va a dejar unos bordes cuadrados, va a quedar como un escalón. Eso pues nos va a generar una aberración esférica y un cambio hipermetrópico en el paciente. Entonces, en el estudio de Stark, la idea era realizar un pulido sobre esa superficie tratando de hacer una ablación
estilo ablación hipermetrópica sobre el borde para hacer que esos bordes sean muchísimo más suaves, que haya una transición un poquito más, digamos, normal entre la zona ablacionada y la zona no ablacionada. De esa manera reducimos la aberración esférica y al mismo tiempo vamos a reducir el cambio hipermetrópico que se presenta. En este caso, por ejemplo, tenemos una lesión que está, pues una cicatriz en la parte central, es una cicatriz abultada, muy abultada. Entonces podemos hacer que esa cicatriz la debridamos un poco, lo colocamos el líquido de enmascaramiento para que amortigue un poco el láser y que no ablacione las zonas que no queremos ablacionar. Y de esa manera, poco a poco vamos logrando que esa superficie quede lo más liso posible, eliminando de manera efectiva la cicatriz. En este caso, por ejemplo, ahí tenemos una lesión, empezamos el láser, siempre hay que empezar a limpiar periódicamente para poder determinar en qué situación está la superficie del láser, dependiendo del espesor, de la magnitud de la cicatriz, entonces pues consumimos más o menos tejido. Por supuesto, siempre tenemos que evaluar la claridad del mismo. Inmediatamente terminamos, colocamos mitomicina C y pues, por último pues colocamos el lente de contacto. Básicamente el tratamiento es igual a un trans-PRK sin ninguna variación. En cuanto a contraindicaciones, es importante pues no hacerlo en lesiones que son demasiado profundas porque no vamos a poder llegar. Si hay un proceso inflamatorio agudo, conjuntivitis, uveitis, pues no hacerlo. Las diabetes mellitus también que no estén controladas, vamos a tener algunos problemas de epitelización. Pacientes con inmunosupresión, queratitis herpéticas que lleven menos de 6 meses de controlada, ojo seco, lagoftalmos. Incluso, como habíamos mencionado inicialmente, pacientes con hipermetropías pueden llegar a hacer una contraindicación relativa. El manejo postoperatorio es de igual manera, como ya había mencionado el doctor Rojas, es igual a un PRK, a un trans-PRK. Importantísimo siempre tener una muy buena lubricación, manejar el dolor, siempre con lentes de contacto, utilizar antibióticos y corticoides para permitir una cicatrización adecuada y evitar el haze. Siempre revisarlo al mes porque más o menos en ese momento es cuando más, entre el mes y el segundo mes es cuando más haze es que se produce y se forma, entonces estar pendientes para hacer algunos cambios en el tratamiento. ¿Qué complicaciones podemos tener? La hipermetropía es el resultado refractivo, digamos, adverso, que podemos corregir con el pulido que les mencioné del doctor Stark y colaboradores. Y la idea, pues, siempre con los enmascarantes es tratar de reducir la cantidad de ablación de tejido, de consumo excesivo de tejido que vamos a obtener con este tratamiento. Defectos epiteliales persistentes, por supuesto, como factores de riesgo, ahí está la toxicidad de medicamentos tópicos, alteración en la posición palpebral, enfermedades herpéticas y, por supuesto, como consecuencia a esto, pues vamos a tener el famosísimo haze, erosiones recurrentes, úlceras, infecciones. Y, por supuesto, para esto tenemos que mantener una lubricación muy exhaustiva con lentes de contactos o parches, discontinuar los medicamentos que puedan llegar a tener alguna alteración en la superficie y en casos extremos, pues incluso podemos llegar a una arceorragia. Si tenemos queratitis infecciosa, por supuesto, debemos tener un seguimiento de los pacientes muy cercano. El primer día, a los 4 o 5 días para verificar, retirar el lente de contacto, al mes mínimo para poder determinar la cicatrización adecuada y siempre estar pendientes sobre y darle al paciente signos de alarma por un posible infección. El haze, entonces, controlarlo, siempre buscar evitar la presencia del mismo, el uso de lentes de corticoides tópicos y siempre utilizar la mitomicina C para poder evitar la presencia del mismo. Recurrencias, sí, se pueden presentar en muchísimas de estas situaciones, sobre todo en las distrofias corneales, en las queratopatías en banda,
degeneraciones de Salzmann, siempre explicarle al paciente, debido a que pues estas situaciones se pueden presentar, entonces explicarle que estas situaciones pueden presentarse, ¿no? Si hay una reactivación del virus del herpes, pues por supuesto, hacer un tratamiento adecuado, y si ha tenido historia del mismo, pues tener una terapia profiláctica empezando 3 días antes del procedimiento. Como alternativas terapéuticas, por supuesto, el PTK solamente nos llega a más o menos 50 a 100 micras como mucho. Si ya tenemos unas situaciones más profundas, pues por supuesto el DALC sería el ideal. Ahora, podemos hacer las dos cosas combinadas, como así que nos muestra el doctor Nakamura. Entonces podemos hacer un PTRK, que la idea es hacer un PTK inicial y posteriormente hacer un PRK en el mismo procedimiento para poder controlar mejor los resultados refractivos del paciente. Y él toma 23 ojos de 17 pacientes, mostrando que la calidad visual y la satisfacción de los pacientes es muchísimo, o es muy alta de manera significativa en el estudio. Como conclusión, entonces vemos que el PTK es un método muy eficaz para tratar estas patologías corneales que ofreciendo muchísimas ventajas, ¿sí? La medición precisa de la profundidad de la lesión y paquimetría de topografía pueden brindar mejores resultados, y el cambio hipermetrópico y recurrencia de la enfermedad son complicaciones importantes, pero que sobre todo en el cambio hipermetrópico lo podemos manejar de manera efectiva con un tratamiento de pulido, como ya les había mostrado previamente. Muchísimas gracias por esto, y si me permiten un segundo, les recuerdo el congreso del INCA el 8 al 10 de junio, aquí en Lima. Van a haber profesores invitados de todo el mundo, que van a hacer con ejes temáticos de interés para todo el mundo, y pues se abre la convocatoria para trabajos en modalidad de póster, en colaboración, por supuesto, con la Sociedad Peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su presentación. Yo quería hacerle una pregunta. ¿En qué casos o por qué elegiría un PTK y no una queratectomía mecánica superficial? Mira, depende del caso. Por ejemplo, una degeneración de Salzmann mecánicamente va muy bien, va muy tranquilo. De repente tenemos un menor consumo de tejido, ¿sí? Son elevadas, se encuentra muy bien el punto de clivaje, limpia muy bien, perfecto. Si queda alguna alteración, le podemos dar un pulido adicional con el láser, pero en general, la mayoría de las entidades, cicatrices o irregularidades en la córnea van un poco mejor con el láser. ¿Por qué? Porque nos da una superficie un poco más lisa. Vamos a poder utilizar el enmascaramiento inicial, si es muy irregular la córnea, un enmascaramiento grueso con una sustancia gelatinosa tipo metilcelulosa, y ya una vez haya un alisamiento suficiente podemos usar incluso el BSS, que es mucho más suave, y para tener un alisamiento mayor, pero con la precaución de no ir muy profundo, por supuesto, tener un máximo de 50 a 100 micras como mucho. En términos generales, no me paso más de 50 a 60. Ok. Y eso de usar la sustancia que enmascara para mejorar las irregularidades, usted decide usar alguna sustancia ya cuando sacó el epitelio, ¿no? Porque ahí uno ve el estigma y ve cómo está. Ahí recién. Depende, porque tú puedes hacer el trans PTK. Entonces, puedes colocar el enmascaramiento incluso encima del epitelio sin ningún problema. Entonces, eso va haciendo la ablación y va regularizando la superficie de manera eficiente. La idea es cortar primero los picos y posteriormente va regularizando la superficie. Ok. ¿Y en qué casos, a ver, justo que comentó del trans PTK, en qué casos
considera que el trans-PTK pueda ser mejor que un PTK? Pienso que siempre. El trans-PRK, como decía el doctor Rojas, no tenemos tanto contacto con el ojo. Es un ojo que está irregular de por sí. Recordemos que el epitelio se va a adaptar a las irregularidades de la superficie. Entonces, en este punto nos va a ayudar de alguna manera el epitelio, como está más grueso en las zonas bajas y menos grueso en las partes altas, de alguna manera va a funcionar como un enmascarante. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Entonces, claro. y además vas a tener el enmascarante, entonces eso nos va a ayudar a tener una superficie mucho más lisa al final. Pienso que el trans-PRK da mejores resultados, al menos como yo lo veo. Funcionaría algo así como lo que recomiendan para el queratocono, ¿no? Que por eso regularizaría o sería mejor. Algo así es el concepto. Sí, la idea es regularizar. Recuerda que entre menos aberraciones existan, pues la calidad visual va a ser mayor. Entonces, la idea de esto es regularizar la córnea para que tengamos las menores aberraciones posibles, para que tengamos una mejor calidad visual. Por supuesto, no podemos diferenciar con un aberrómetro qué tanto es la cicatriz, qué tanto es lo que el resto de la córnea. Entonces, pues la idea es simplemente regularizar la córnea para que podamos tener la mejor córnea posible para tener la mejor calidad visual posterior al tratamiento. Ok. ¿Y usted ha visto pacientes así con PTK? O sea, en sus ojos se ha activado un herpes, porque si yo veo una opacidad y sé que es herpes, hacerle cualquier procedimiento fotoablativo tipo PTK o trans-PTK y me daría mucho miedo. O sea, así le dé a ciclovir, o sea, que se active sería pues terrible, ¿no? Sí, ¿Lo ha hecho sabiendo que es herpes? Lo hice sin saber y fue terrible, se pudo manejar bastante bien. Me llegó un paciente, a ver, te cuento un poquito el caso. Me llegó un paciente, incluso lo presentamos en una sesión de residentes. Me llegó un paciente que tenía una córnea totalmente transparente, digamos. No tenía ningún haze y tenía una irregularidad muy marcada en la córnea. Me llegó, fue para trasplante. Entonces yo lo veo, lo evalúo, le hago el OCT, le hago aberraciones, le hago todo. Lo veo y le digo, hagamos una prueba. Vamos a hacer una corrección de aberraciones sin corregir medidas. Vamos a ver cómo nos va. Como no tenía ningún haze, él no recordaba absolutamente nada. Verdaderamente no pensé en un herpes. Porque las características de la córnea en ese momento no había una hipoestesia así como diferenciada entre un ojo y el otro, ya había sido mucho tiempo atrás. Le hago el tratamiento, queda muy regular la córnea, queda muy bonita, los primeros 15 días espectacular, le quito el lente de contacto, todo bien, y a las 3 semanas el paciente llega con el 60% de la córnea completamente blanca, en melting. Entonces, pues, inicio el tratamiento. Afortunadamente, el paciente recupera rápidamente, o sea, la respuesta al tratamiento con la aciclovir fue impresionante. Cuestión que a la semana ya estábamos muchísimo mejor. Demoró más o menos un mes en aclarar la córnea. Sorpresivamente aclaró en un 95%, quedó con un haze inferior a 1. Por supuesto, por el melting, todo lo que se hizo con el tratamiento láser se borró, quedó exactamente igual como cuando llegó. Al final le puse un lente escleral y el paciente está 20/20, porque el paciente por cuestiones económicas pues no podía hacerse el trasplante, pero está funcional y ve 20/20 con el lente escleral. Entonces, pero sí, hay que siempre sospechar esas situaciones y ante la duda mejor dar el tratamiento profiláctico. Totalmente de acuerdo. Sí, lo que usted menciona al final es importante, hay que pensar, sospechar, porque uno ve que está en melting, puedes pensar que es un proceso infeccioso o bacteriano, ¿no? Pero pensar todo, que puede ser herpes también, ¿no? Es un dato muy importante. No sé si voy a revisar si hay alguna pregunta, creo que no. No había ninguna. Doctor Torres, ¿alguna pregunta, algún comentario? Un comentario, sí, ojalá que los residentes se hayan percatado de algo más. O sea,
La gran mayoría de nuestras escuelas de residentado están enfocadas en la catarata, o sea, todo el mundo es cataratólogo y como que se olvidan de la córnea. Entonces, la córnea, si ustedes tuvieran la oportunidad de mirarla, se van a dar cuenta que la córnea es un mundo, es una clínica pues muy abundante y rica que uno podría pasarse toda una vida estudiándola y que te brinda muchas oportunidades de aprendizaje. El hecho de haber escuchado, por ejemplo, ahora estas charlas, un poco que les va a abrir un poco la ventana a la gente joven, en que aquellas cosas que se pueden ver en la córnea y que a veces las pasamos desapercibidas, sí se pueden regularizar. Una córnea que puede ser transparente puede tener irregularidades que no la vemos, si es que no la pensamos, ¿no? Entonces, es importante hasta el mismo hecho de ver una sensibilidad corneal, cómo puede cambiarnos un poco el panorama si es que realmente incorporamos ese conocimiento en nuestro actual diario, ¿no? Una pregunta, José. En opacidades, por ejemplo, que a veces no remiten, como por ejemplo las que se dan de modo autoinmune, como por ejemplo un problema de adenovirus. ¿Tú has tenido oportunidad de tratarlas? Sí, las trato siempre y cuando haya una alteración visual. Claro, o sea, está en el eje visual, por ejemplo, ¿no? Sí, Estas opacidades subepiteliales, pero que están claro, accesibles. se pueden tratar, pero con esa salvedad, pienso yo. Tiene que ser un paciente en el que esté absolutamente controlado, que tengamos mínimo entre 3 y 6 meses después de haber pasado esa situación, en el que la córnea esté tranquila, porque pues después de un proceso inflamatorio cualquier cosa puede suceder. La respuesta inmune nos va a multiplicar el proceso inflamatorio y va a ser un desastre. Entonces, pero no lo hago por vanidad. O sea, doctor, es que tengo esos puntitos, pero está bien T20. No, Entonces, entonces no vale la pena el riesgo versus el beneficio. Siempre pienso que hay que ser bastante coherentes con eso. Entonces, sí, es más frecuente de repente en aquellos pacientes que tienen úlceras bacterianas después de lentes de contacto. De repente, en esos le hago más bien es un PRK encima, ¿sí? Que generalmente a veces no son tan profundas, entonces alcanzo a uno a regularizar muy bien la córnea, hace una evaluación de wavefront de aberraciones, hace la corrección de la medida más las aberraciones y al mismo tiempo se está llevando uno la mayoría, si no toda, la cicatriz. Entonces es como dicen los gringos, un win-win. un gana-gana. Sí, un gana-gana. Entonces, pero es más en esas situaciones, las virales, no tanto. Yo te diría que hay que esperar hasta un año, porque esas lesiones son bien complicadas, ¿no? Sí, son traicioneras. Sí. Cuerpos extraños, José, cicatrices por cuerpos extraños, ¿qué tal? No, no he hecho por cuerpos extraños, la verdad. Ojo, no me refiero a que es un cuerpo extraño que tú lo extrajiste y te dejó una No, que cicatriz. deje, sí, no, pero sí, te entendí. Pero no he hecho por cuerpos extraños así, puntualmente no. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra Es un pregunta? dato solo quería acotar lo que usted mencionó, doctor Torres, y es cierto, o sea, muchos los residentes solamente cuando ven el ojo ven la catarata, y si ven la córnea ponen a lo mucho leucoma, y nada más, o sea, no se investiga qué puedo hacer, de dónde vino, hay opciones, o sea, justo Claro. el doctor Líbano nos acaba de mencionar que este paciente que le enviaron, ya le están enviando para trasplante, ¿no? Y uno ve y dice, pero podemos hacer esto, lo otro, aquí, allá, o sea, hay que pensar, hay que ver que ese leucoma sí puede tener tratamiento, que no todo es trasplante, hay opciones, sino que a veces no le damos la importancia del caso, ¿no? Así es. Claro que sí. Listo. No hay ninguna pregunta más, creo, No hay Gladys. más preguntas. Dice. Ah, ok.
Bueno, Bueno, queremos agradecer al doctor Rojas también. Cambiamos rápido con el doctor Líbano y no tuvimos la oportunidad de agradecer al doctor. Muchísimas gracias por el tema y por su estudio que nos ha presentado. Igual, doctor Líbano, muchísimas gracias. Nos ha abierto un poco más el panorama y gracias a todos por asistir. Gracias, doctor Torres, también. Muchas gracias a todos. gracias a todos. De verdad que Gracias. vamos a volver a verlos el próximo mes. Ahí estamos ya nos toca probablemente catarata, y ahí estaremos nuevamente para poder acompañarlos. Gracias. Chévere, Gracias. gracias. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Buenas noches.